Ah, bueno. Sí, adelante. Hola, pues Ajá. si quieres yo le ayudo, pues primero pues el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, pues es la respuesta pues, clínica pues que se va a componer pues de que va a abarcar la temperatura que sea mayor a 38, menor a 36, frecuencia respiratoria mayor a 20, frecuencia cardíaca mayor a 90 o que el paciente tenga leucos ya sea mayor a 12,000 o menor a 4,000. Ajá. Y pues ya pues choque séptico pues es cuando ya hay disfunción de algún órgano y pues eh, sepsis, la verdad sí, la definición no recuerdo como tal, la de el sepsis 3 no recuerdo. Ajá, ahí Pues está. son los datos del CIRS más ya la infección sospechada o confirmada, ¿no? La sepsis. Ujú. Sí, como tal el choque séptico cuando ya necesitan el apoyo, ¿no? Vasopresor. Cuando ya refractar a fluidos, ¿no? Ujú. Ujú. Así es. Doctor. Hola, Sí, doc. buenas noches. Bueno, ahí mencionan la definición de sepsis. Hay que aclarar que esa definición de la respuesta inflamatoria sistémica asociada a un proceso infeccioso, pues ya no es la definición actual. ¿O sí? Ya no, doctor. ¿Alguien se acuerda cuál Apenas es la no. definición actual? Sí, si quiere yo les ayudo, doc. Ajá. Si quiere yo les ayudo. Sí, dale. Sí, bueno, sepsis como tal, en sepsis 3 desde el 2016 ya nos dan que es un trastorno orgánico potencialmente mortal provocado por una respuesta desregulada del huésped a la infección. Y el choque séptico como concepto es un subconjunto de la sepsis que va a incluir trastornos circulatorios y celulares metabólicos que pues va a estar asociados con hipoperfusión tisular, ¿no? Excelente, amigo. Gracias. De nada. Gracias. Bueno, igual, continuando, para poder estandarizar la gravedad del paciente, existen diferentes escalas de severidad de la sepsis. Aquí tenemos pues que el Apache, el SOFA, el Quick SOFA, el Marshall. Incluso hay unas que evalúan el estado nutricional o cardiovascular como el NIJA, que igual se pueden utilizar con este propósito. La que tengo aquí es el Apache 2. O sea, en esta escala se utilizan tanto pues variables clínicas como de laboratorio. Entonces tenemos que, pues una escala que va a estar medir la temperatura rectal, la presión arterial media, la frecuencia cardíaca, respiratoria, la oxigenación de nuestro paciente, el pH, el sodio, potasio, todo eso dependiendo de, pues sí, del valor que obtengamos, se le asigna una puntuación y se le suma también, pues una más por la edad del paciente. A mayor edad, pues lleva el mayor puntaje y también dependiendo de si tiene alguna enfermedad crónica, considerando pues todas estas que puede ser alguna enfermedad hepática, cardiovascular, respiratoria, renal, o si es un paciente con inmunocompromiso. Y también va a influir si es un paciente que pues fue posoperado y si esto fue de manera programada o urgente. Esto es en cuanto al Apache. Estas otras escalas, pues no sé si alguien recuerda cuál es la de arriba. ¿Qué escala es esa? O bueno, las dos. ¿Cómo se llaman? Pues yo solo sé que la de abajo es la de Marshall Doc, pero la otra no la ubico. Amiguito Sebas. No, pues la de arriba pues, es SOFA y la otra es Quick SOFA, doc. Así es. Entonces, pues eso igual ya lo revisamos en el tema de sepsis. La de arriba es la del SOFA, que tenemos que evaluar estos 6 parámetros, ¿no? La escala de coma de Glasgow, la creatinina o la Sebas. diuresis, la bilirrubina, sí.
Ahí estabas comentando de Apache, pues es importante, pues sí, ¿no? Nos predice mortalidad, pero ¿qué tan confiable es? Ajá. Bueno, en cuanto ¿Tienes a, ese dice su, dato? ajá, sí, en cuanto a su utilidad, pues en la bibliografía mencionan que no es tanto porque necesita muchos criterios, a lo mejor no es tan fácil poder aplicarla de manera fácil, rápida a la cama del paciente. Y pues tenemos estas otras, ¿no? Por ejemplo, es mejor utilizar el SOFA, tiene un índice pues más aceptable, por llamarlo de alguna manera, para predecir la severidad de la sepsis y es más fácil de utilizar. Mm, Mira, específicamente hablando de sepsis abdominal, sí hay ahí algunos datos que te mencionan, ¿no? Ajá. ¿Qué puntajes de Apache tienen mayor sensibilidad y mayor especificidad para predecir mortalidad? ¿No? No tienes esos datos por ahí. De Apache Nodo tengo otra, que es la que sigue, pero del Apache, así como la puntuación específica, Nodo. Ok, bueno, yo creo que tenemos que checar esa parte porque pues por eso sí es importante saber cuándo podemos utilizar el Apache y cuándo podemos confiar, o bueno, no confiarnos, sino guiarnos con el Apache. Se supone que con unos puntajes entre 11 y 15 la sensibilidad alcanza el 100%. Ajá, y alrededor del 70% para predecir mortalidad. Con puntajes mayores, mayores a 20, la sensibilidad se mantiene en 100 y la especificidad alcanza más del 80%, ¿vale? Ok. Entonces, Ajá. sí es bastante confiable utilizar el Apache como predictor de mortalidad, ¿sale? Si tú te das cuenta, el SOFA, pues el SOFA se vuelve igual más confiable cuando tienes un puntaje ya mayor a 11, ¿no? Ajá. Entonces, porque ya te predice una mortalidad prácticamente más del 50%. Entonces, en ese aspecto creo que es un poquito más completo utilizar Apache, ¿no? Creo que es una escala que es un poquito más, eh, pues más fidedigna, ¿no? En ese aspecto. Bueno, es mi opinión. No sé si alguien quiera comentar algo. Sí, pues sí, es muy importante eso que me menciona. No tenía yo el dato. Muchas gracias por la aportación. Ok. Bueno, continuando con estas escalas, tenemos que existe igual el índice de peritonitis de Mannheim. Esta es una escala que encontré más específica para sepsis abdominal, que valora estos 8 puntos. Aquí nada más es la edad, que pues se le da mayor puntaje si son mayores de 50 años, igual si son del sexo femenino, si hay presencia de falla orgánica, si hay algún cáncer, si el tiempo de evolución es igual mayor a 24 horas, si el origen de la sepsis es no colónico, si la peritonitis es generalizada y también toma en cuenta las características del fluido peritoneal. Entonces le va a dar mayor puntaje a si es purulento y aún más si es fecaloide. En esta sí encontré que con puntajes por arriba de 26, la mortalidad va desde el 55 hasta el 69%. Bueno, en cuanto al tratamiento de manera general de la sepsis abdominal, lo podemos dividir en diferentes etapas. Sería el manejo preoperatorio, el tratamiento quirúrgico inicial y un tratamiento quirúrgico posterior. Como parte del tratamiento preoperatorio, tenemos que el paciente necesita resucitación previa a la intervención quirúrgica y que pues esta va a ser la piedra angular de nuestro tratamiento. Y para el cual igual tenemos que existen metas bien específicas que igual vimos en la clase de sepsis, ¿no? Con las guías del Surviving Sepsis, para que, pues sí, ¿cuáles son estas metas? ¿Alguien nos las quiere recordar también?
¿Cuáles son las metas de resucitación del Surviving Sepsis? A ver. Estas clases apenas las dio David. A ver, Richie, ¿te acuerdas? Doctor, es lo de primero lo de determinar el lactato, lo del iniciar en la primera hora un antibiótico de amplio espectro, tomar hemocultivos antes de iniciar los antibióticos y la administración de fluidoterapia, creo que era 30 mililitros por kilogramo en caso de hipotensión o lactato de más de 4 miliosmoles por litro. Ajá, esas son como parte, ¿no? Es como la resucitación que se tiene que dar, pero igual ahí nos menciona que buscamos ciertas metas, ¿no? Tenemos ciertos objetivos, por ejemplo, que de uresis, de saturación, de presión venosa. ¿Sí te acuerdas de esos objetivos? Doctor, Pero, Sé disculpe. que era si quiere, le mantener quiero una... ayudar. Bueno. Ah, sí, por favor, Ajá. gracias. O sea, según yo son 4, que es mantener la PVC de 8 a 12, la Ajá. uresis en un insulinario mayor a 0.5, la saturación venosa mayor a 70 y... Ahí me falta uno. Ah, la PAM arriba de 65. Exactamente. La PVC ya no es meta, ¿eh? Ajá. Ok. La PVC te sirve, ya lo habíamos visto, ¿no? Si lo usas con la elevación pasiva de piernas. Acuérdense que hay que usar variables dinámicas. Se asocia a menor mortalidad cuando un paciente tiene mejoría. Se ha visto que están mejoran el 50% de la mortalidad cuando se utilizan variables dinámicas para monitorear a un paciente en choque séptico. ¿Alguien conoce alguna variable dinámica? Entre ellas, pues está la elevación pasiva de piernas, la distensión de la vena cava. No sé si alguien tenga por ahí otra. Y acuérdense que todo eso va a ir asociado a lo de las fases de la reanimación, que creo que tú lo diste, ¿no, Moy? ¿O nos hablaste de eso? Sí, Doc, el del protocolo de Rose, ¿no? Ujú. ¿Alguien tiene por ahí algún dato de alguna variable dinámica que se pueda utilizar? Doctor, sí. Ajá, ajá. Por ejemplo, ahí el estudio o el POCUS, que llamamos que es la ecografía al pie de la cama del paciente, en donde también se evalúa, por ejemplo, la contractibilidad del ventrículo izquierdo, también la distensión de la vena yugular interna para sacar las variabilidades y la distensibilidad, el nivel de si colapsa o no, la elevación de piernas, como usted dijo. Creo que Claro. también la Ujú. pletismografía, que también es otro parámetro que evalúa también la respuesta a volumen. Y el pulso Exactamente. cardíaco también. Pues claro, por eso es importante que un paciente con choque séptico o potencialmente séptico idealmente se maneje en la terapia intensiva. Por eso ven que le ponen su línea arterial y que lo conectan a un monitor, el famoso el Vigileo, ¿no? Sí lo llegaron a ver, ¿no? Moy, ¿quién más? Perla, ya estuvieron por ahí. Que te mide resistencias vasculares, que te mide varias situaciones, índice cardíaco, ¿no? Entonces, todo eso pues te ayuda a un mejor monitoreo del paciente en choque séptico. ¿Sale? Así es. Entonces también como parte del manejo preoperatorio tenemos a la antibiótico-terapia y el soporte nutricional del paciente. ¿Cómo te guías para tu antibiótico-terapia, Sebas? ¿Qué antibiótico le dejas a un paciente? Pues no sé, o sea, que te llega a urgencias, que potencialmente está séptico, tiene choque. eh, ¿Qué es lo que tú utilizas o cómo te guías tú para dejar un esquema a un paciente?
Ajá, pues ahí en la guía que revisé, dice que se debe iniciar con un antibiótico de amplio espectro, dependiendo igual de la etiología que estemos pensando, pero pues, habitualmente es que cubra tanto aerobios como anaerobios, o sea, gram positivos, gram negativos. Y pues igual como dicen, ¿no? Las guías del Surviving Sepsis, antes de empezar, o idealmente antes de empezar con el empírico, pues tener los cultivos para poder después ir ajustando, ¿no? Nuestro manejo a algo más dirigido, poder desescalar o dar algo ya bien específico. De hecho, igual aquí en bueno, la Sociedad Mexicana de Cirugía General, la Asociación Mexicana, pues mencionan ellos que pues hay pues estas bacterias que son pues problema más como de, hablando ya de México, nuestro país, que es más común que tengamos o que se presente sepsis abdominal por microorganismos gram negativos. Y pues se menciona también que los gram negativos pues, generan mayor resistencia y también hay mayor mortalidad. Asociado también a que, por ejemplo, pues las pseudomonas que tenemos igual ahí en el piso, resistentes, multidrogoresistentes, enterococo resistente a vancomicina, estafilococo igual meticilino resistente. Y pues que estos que les coloqué aquí en rojo son como los más prevalentes en nuestro país. Se menciona también, esta es una gráfica que saqué del manual de Robes de epidemiología, en donde mencionan que igual la bacteria más prevalente en México pues es la E. coli, que tenemos un problema de fecalismo, incluso mencionan un concepto que denominan platina, que se refiere a que la mayor parte de las superficies están colonizadas con E. coli. Y por lo tanto, así como vemos en la gráfica, pues va a ser el microorganismo que se va a obtener en la mayor parte de los cultivos de casi todas partes. Y que pues si bien la E. coli no es pues la bacteria más agresiva ni más difícil de controlar, pues el problema igual es cuando ya empiezan a hacer multiresistencias, entonces sí ya se vuelve difícil el manejo. También algo importante que mencionan en cuanto a las resistencias, pues es a las cefalosporinas de tercera generación. Aquí ocupan, pues, de ejemplo a la ceftriaxona. Pues en este mapa, pues nos representan cómo estaba la resistencia a la ceftriaxona y eso desde el año 2017, en donde vemos que nada más hay un puntito verde, que creo que es Tlaxcala, que dicen que nadie sabe dónde está, ni la E. coli sabe dónde está. Y pues es el único lugar en donde se tenía todavía pues una buena capacidad o una buena cobertura y no había tanta resistencia a cefalosporinas de tercera generación. Actualmente pues ya la ceftriaxona es un medicamento que utilizamos para pues casi todo y pues que también esas prácticas de utilizar pues antibióticos de tipo betalactámicos que eran considerados durante mucho tiempo de amplio espectro, pues para cualquier enfermedad va haciendo que cada vez más microorganismos sean multiresistentes y también se vuelva más difícil el manejo. Okay. Tenemos también que en el 2017 la World Society of Emergency Surgery sacó esta guía que es específicamente para el manejo de las infecciones intraabdominales. Y esta, bueno, lo hizo con el propósito, el objetivo de estandarizar el tratamiento. En esta ya nos menciona que los factores clave para tener un tratamiento efectivo de las infecciones intraabdominales, pues son estos 5. Primero es realizar un diagnóstico temprano, llevar a cabo una resucitación adecuada, el inicio temprano y de los antibióticos también apropiados, el control efectivo y también pues de manera oportuna de la fuente de la infección y finalmente también el estar revalorando la respuesta clínica del paciente y hacer los ajustes necesarios a nuestro manejo.
Bueno, aquí también nos mencionan que particularmente en los pacientes que se presentan con sepsis abdominal, es habitual que vayan a requerir un manejo quirúrgico de urgencia. Y pues también si nosotros administramos una resucitación con fluidoterapia de manera agresiva, puede resultar contraproducente, ya que esto puede incrementar la presión intraabdominal y empeorar el cuadro o la respuesta inflamatoria de nuestro paciente. Y pues esto también va a estar asociado a que vamos a tener un mayor riesgo de desarrollar complicaciones. Entonces, específicamente en un paciente que tiene choque séptico y estamos administrando la fluidoterapia durante la reanimación, si lo hacemos de manera excesiva, podemos ocasionar inflamación o edema de la pared intestinal. Esto a su vez puede ocasionar pues que haya una mayor fuerza o mayor presión intraabdominal, hipertensión intraabdominal, incluso un síndrome compartimental. Y pues esto nos puede llevar también pues a alterar la fisiología de todos otros órganos y sistemas, ¿no? Pulmonar, cardiovascular, renal, esplácnico, sistema nervioso central. Y esto también va a incrementar de manera significativa la morbilidad y mortalidad de nuestro paciente. Entonces, otra cosa importante que mencionan en la guía que tiene que ver pues, con países como el nuestro, es que pues en muchos lugares en el mundo todavía pues, es una gran proporción de pacientes que tienen una peritonitis difusa, pues se presentan al hospital cuando ya tienen mucho tiempo de evolución. Esto también reduce de manera importante el porcentaje de supervivencia. Y pues en los departamentos, bueno, en el servicio de urgencias, también habitualmente vemos que tenemos recursos limitados. Entonces, pues tenemos que realizar el diagnóstico muchas veces de manera clínica y pues con los estudios de laboratorio o de imagen con los que se cuente pues en el centro, ¿no? Donde estemos en ese momento. Por ejemplo, apenas pues esta guardia que acabo de tener anoche, pues en donde estoy no hay actualmente biometrías hemáticas. Pues es un recurso muy, a lo mejor que dijimos es muy básico y pues no hay. Entonces nos llegó una niña con pues un abdomen agudo, incluso ya será un abdomen pues en madera, ¿no? Con toda la historia clínica pues que apuntaba a una apendicitis aguda. Y bueno, no se contaba con el recurso de una biometría hemática, ni mucho menos de un ultrasonido, como mencionan en las guías. Pues a pesar de eso, pues con la pura clínica se decidió pasar a quirófano. Y pues sí, una apendicitis complicada. Ahorita se está recuperando, pero pues incluso en estas guías no extranjeras ven que pues en nuestro país eso puede ser un manejo bastante común y pues es como que donde precisamente hay que tener mucho cuidado en la valoración clínica, poner atención a todos los signos y síntomas para poder integrar nuestros diagnósticos si no contamos con ninguna otra cosa. Igual en cuanto a la peritonitis, aquí nos menciona que la podemos clasificar en si es primaria, secundaria o terciaria. La peritonitis primaria pues es rara, que es pues, la que se presenta con menor frecuencia. Habitualmente más característica en niños o en pacientes cirróticos o inmunodeprimidos. En esta pues no encontramos una causa aparente, por eso se le denomina primaria, mientras que la secundaria es la causa más común, pues esta se debe a una pérdida de continuidad en el tracto gastrointestinal. Hay muchas etiologías, puede ser de las más comunes la úlcera duodenal perforada, una apendicitis gangrenosa, una dehiscencia de anastomosis, por mencionar algunas, pero pues cualquier cosa que involucre pérdida de la continuidad en el tracto gastrointestinal, pues nos va a provocar una peritonitis secundaria. Y finalmente la peritonitis terciaria, que pues es una infección recurrente de la cavidad peritoneal, ya sea que fuera en un inicio primaria o secundaria. Cuando es recurrente se le denomina terciaria, o algunos autores utilizan el término de ongoing peritonitis, que pues es ahora sí que pues la que nunca remitió. Igual en esta guía, pues en cuanto al manejo antibiótico, dan puntos muy específicos.
en donde nos dice que pues, el manejo antibiótico intravenoso es clave, que si es inadecuado o es insuficiente, pues nos va a llevar a un desenlace adverso. Entonces, aquí manejan que si en un principio, como lo que me preguntaba el doctor Said, utilizamos antibióticos de manera empírica, ya no se utiliza el concepto, como dicen, ni de sepsis severa, pero pues sigue aplicando que cuando todavía no tenemos el organismo específico, vamos a utilizar un antibiótico de amplio espectro. Y pues ya que tengamos caracterizada qué bacteria es, vamos a hacer la desescalación antibiótica. Vamos a pasar de un amplio espectro a un espectro dirigido y pues de ahí la importancia, les digo, de tomar el cultivo y de pues recabar los resultados para poder dirigir nuestra terapia. La cosa importante que a lo mejor ya no es tanto de nuestra competencia como cirujanos generales, pero pues que debemos de buscar el apoyo del servicio de infectología, pues es más conocer bien la farmacocinética de los antibióticos, sobre todo el cómo se distribuyen. Ahí mencionan que depende mucho si son antibióticos que son hidrofílicos o más lipofílicos, el cómo se van a redistribuir. Entonces aquí pues sería como conocer también si la fisiopatología es, no sé, que tenemos un choque séptico, que es un choque distributivo y vamos a tener a lo mejor fuga a tercer espacio y utilizamos un antibiótico que sea de tipo hidrofílico, pues a lo mejor se va a ir a concentrar en algún lugar en el que no estamos, o a donde no se va a dirigir al lugar en el que nosotros queremos que se concentre el antibiótico. Entonces, pues todo ese tipo de cosas debemos de tener en cuenta también a la hora de seleccionar cuál es el antibiótico que nosotros vamos a utilizar. En cuanto al manejo quirúrgico inicial, tenemos que el factor de riesgo de mortalidad más importante va a ser en si logramos o no la eliminación de la fuente de infección, siendo que pues la mortalidad va a ser 4 veces mayor cuando no se logra eliminar la fuente. También puede ser necesario hacer una cirugía de control de daños, cuyo propósito es el mismo que en la cirugía de trauma, que va a ser evitar el desarrollo de la triada mortal. Aquí no sé si alguno de mis compañeros R2 me quiere participar diciéndonos cuál es esta triada. ¿Lo puedo apoyar, Doc? A ver, déjenme ver bien. Ajá. Sería éstasis, hipercoagulabilidad e hipotermia. A ver, No, no ¿cómo es otra vez? es acidosis, ¿no, Perdón, Perlita? es acidosis, Ajá. hipotermia y Hiper- coagulopatía, Sí. ¿no? Ah, sí. Según recuerdo. Ah, ya Ajá. me confundí. Exactamente. Entonces, éstasis no es. Exactamente. Éstasis Esa es es la parte de hipercoagulabilidad. estás confundiendo con la triada de Virchow o de Birkhoff, como dicen. Pues esa es la triada mortal, ¿no? La de Virchow. No. Ah, bueno, entonces lo reviso. Bueno, entonces quedamos de que es acidosis, como dicen los trastornos de la coagulación y la hipotermia, ¿no? Entonces, durante el procedimiento es importante estar monitorizando siempre la temperatura de nuestro paciente. Ven que habitualmente cuando ingresa algún paciente grave estamos, el servicio de anestesia tomando gasometrías. Se debe vigilar que la temperatura no sea menor a 35 grados centígrados, que el pH no sea menor a 7.2 y que no haya evidencia clínica de coagulopatía. Igual se menciona que esta intervención quirúrgica debe ser tan rápido como sea posible y la meta es que su duración sea de menos de 90 minutos. Ok. Entonces, igual aquí ya mencionan que en el control de la fuente se puede a veces incluir la resección o pues sí, el quitar la parte que esté enferma o la víscera que esté perforada, ya sea, por ejemplo, si tenemos una perforación de algún divertículo o una perforación de una úlcera gastroduodenal, pues, o si también se puede hacer retirando todo el órgano que esté afectado, ya sea el apéndice, la vesícula,
o cuando tenemos pacientes, no sé, con un síndrome de Fournier o una necrosis diabética, el debridar todo ese tejido necrótico, o pues así, o sea, es quitar como el control de la fuente, que creamos que es lo más importante para, pues, para poder brindar el tratamiento a estos pacientes. Lo que sigue en el manejo es decidir si vamos a dejar el abdomen abierto o cerrado. Si vamos a realizar una laparotomía planeada, se deja el abdomen abierto. Esto se utiliza cuando no se pudo controlar en la primera cirugía la fuente de infección, o si se cree que va a haber necesidad de redebridar, por ejemplo, si hubo inestabilidad que condicionó que tuvieran que hacer una cirugía de control de daños, o si se realizó, eso es como de manera controversial, algunos mencionan que si se realizó una anastomosis de alto riesgo, se puede dejar el abdomen abierto. No sé qué opinen ustedes al respecto, porque pues en el curso de la AMCG lo consideran una indicación para dejar el abdomen abierto, pero pues yo pensaría que si tiene un riesgo altísimo de fugar una anastomosis, pues igual y sería mejor derivarlo y cerrar, o no sé, ¿qué opinen ustedes? Alguno de mis R más. ¿Fue tu pregunta más? Ajá, es que en la guía, bueno, en la sociedad, en la Asociación Mexicana de Cirugía General, mencionan como una indicación para dejar el abdomen abierto, que se tenga una anastomosis de alto riesgo, con alto riesgo de fuga. Ok, hay unas guías, güey, que son de la Sociedad Mundial de Cirugía de Emergencia para saber a qué pacientes, tanto en trauma como en cirugías no traumáticas, que tienes que dejar el abdomen abierto. Y ahí te menciona, como tú ya mencionas, que bueno, esta cirugía de control de daños, pues busca disminuir o eliminar el riesgo de la tragedia letal. Partiendo de eso, Ok, pues, ver qué paciente es candidato a hacer algún tipo de hipertensión abdominal, ¿no? Que es lo más temido. Y en esa guía pues, también te mencionan los criterios y la clasificación para hipertensión abdominal y para síndrome compartimental abdominal. Por ejemplo, si tienes daño de la aorta, a la cual esperas que haya un edema importante de asas intestinales, o en pacientes en que tienes que entrar a revisar posteriormente porque tienes dudas de que la zona que estás valorando, por ejemplo, en este caso, intestino delgado, es viable y que tú consideras necesario una reexploración o un second look, pues bueno, le haces algo que se llama cierre temporal de la cavidad abdominal, que es un tipo de abdomen abierto, en la cual se dejan los bordes de las fascias abiertas, pero se cierra la piel, ¿no? Con eso disminuyes un poco el riesgo de que haya una fístula, pero son estas especificaciones en las cuales pues recomiendan manejar un abdomen abierto, ¿no? ok. De acuerdo, Doc. Gracias. Sí, aquí mencionan igual en la Asociación Mexicana que, en cambio, si decidimos dejar el abdomen cerrado, es porque únicamente se realizaría una relaparotomía a demanda, solo de ser necesario, dependiendo de la evolución clínica de nuestro paciente. Aquí, la puntuación en las escalas que ya revisamos, por ejemplo, previo y posterior a la cirugía, estudios de gabinete, etcétera, la clínica en el paciente nos van a ayudar a decidir si es necesario reintervenirlo. Pero pues igual también en muchas ocasiones la realidad es que pues igual para decidir la reintervención sigue siendo a criterio del cirujano en base a lo que tengamos disponible nuevamente. Y bueno, en el caso de la relaparotomía a demanda, se menciona que este es el tratamiento de elección porque múltiples laparotomías aumentan la mortalidad puede ser de 29 hasta un 36%.
Y también cuando cerramos el abdomen y el paciente llegara a ser, no sé, un absceso residual, pues no hay tanto problema porque se podría resolver mediante drenaje percutáneo sin necesidad de reoperar al paciente. Eso igual, pues si tenemos el recurso. Ahora, pues vamos a pasar a revisar como patologías específicas. Son muchísimas, ¿no? Que es que todo lo que vemos nosotros en cirugía general nos causa sepsis abdominal, pero igual cada una de estas patologías la vamos a revisar pues aparte en el temario. Esto va a ser como de manera rápida el tratamiento dirigido a la sepsis, ¿sale? Entonces, en cuanto a la apendicitis aguda, tenemos que esta pues es tanto la emergencia quirúrgica de cirugía general más común como la causa más común de sepsis intraabdominal en el mundo. Pues la verdadera incidencia de la apendicitis en muchas áreas del mundo es desconocida porque pues, aquí entran igual muchos países en donde no se lleva a cabo una buena estadística. Y pues en las guías nos menciona también que la alta morbilidad, y la mortalidad también incluso asociada a la apendicitis aguda, pues va muy relacionada al retardo o el tiempo que tardan los pacientes en buscar la atención. Y por lo mismo, pues se retarda el diagnóstico y el tratamiento. Pues este retraso en la atención va a resultar en que pues, se pueda complicar, ¿no? Vamos a tener que el paciente a lo mejor ya presenta gangrena, perforación, o sea, pues, un plastrón o peritonitis. Aquí igual se hace la pregunta en esta guía de cuál es el tratamiento, el gold standard. Y de hecho esto también lo menciona mucho el doctor Miguelito, y el doctor Pinto también nos pregunta muy a menudo si el tratamiento antibiótico pues es un buen tratamiento, en qué tipo de pacientes, si podemos dar manejo antibiótico, si es mejor el manejo quirúrgico. Aquí no sé qué opinan mis compañeros R2. Está Alan. Bueno, ¿qué onda, Sebas? ¿Qué pasó, amigo? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien. ¿Qué opinas de esa pregunta que se hacen en esa guía? ¿En quiénes sí podemos dar manejo antibiótico de la apendicitis? Pues como tal, como comentábamos, pues la apendicitis pues es una cirugía de urgencia, ¿no? Entonces, hasta que no ponemos al paciente no vamos a ver si esa apéndice está complicada o no. En teoría, pues una apéndice no complicada, podrías mantenerte con el antibiótico profiláctico nada más y posteriormente no necesitaría mayor manejo. Sin embargo, pues una apendicitis complicada, yo creo que sí, pues tendrías que estar con el tratamiento de amplio espectro, como tú dijiste, para cubrir anaerobios y pues gram negativos, ¿no? Más que nada. Pero pues como de primera instancia no tenemos, pues no sabemos si está complicada o no, pues esperamos a que el paciente llegue a urgencias y en urgencias le iniciamos la terapia antibiótica y posterior a la cirugía, pues en teoría tendríamos que ver si continúa con el esquema antibiótico o se disminuye, ¿no? Se escala. Creo que prácticamente todos le dejamos siempre antibiótico a la apendicitis. Y pues nos quedamos un poco más tranquilos. No sé los demás qué piensan. Hola, Sebas, ¿me escucha? Sí, Nico. Aquí estoy en la 68, pero hay buena señal para acá. Pues la Jerusalén solamente dice que, como dice Alan, para las no complicadas solamente la dosis profiláctica y suspender antes de las 24 horas posquirúrgica. Y en la apendicitis complicada dejar 3 a 5 días únicamente antibiótico, ¿no? Eso es la mayoría de nosotros en el hospital, pues no lo seguimos. Generalmente se va a casa el paciente con antibiótico, cumplir una semana de antibiótico y depende mucho cómo progresa el paciente en el hospital, ¿no? Ajá. Sí, eso como dicen es cuando ya le dimos de manera inicial el manejo quirúrgico, pero también pues aquí nos mencionan que antes, o sea, podemos decidir antes de dar manejo quirúrgico si a ese paciente, a algunos pacientes se les podría dar manejo antibiótico nada más.
o no hay manera de poder seleccionar a decir, este paciente pues, le vamos a dar manejo antibiótico, no lo vamos a operar. Tiene apendicitis, pero pues, puede solucionarse nada más con manejo antibiótico. Ahí bueno, la ya creo que sí es igual en la de Jerusalén, que menciona ahí por ejemplo, que nos dice que qué pacientes se consideran ya como apendicitis complicada aún antes de intervenirlo quirúrgicamente, las pacientes embarazadas o pacientes en los que por estudio de imagen veamos que tiene un apendicolito, como es una manera pues indirecta de saber que va a ser una apendicitis complicada y en ese caso pues no estaría indicado darle manejo antibiótico. Es lo que yo recuerdo de las guías de Jerusalén. No sé si ustedes recuerdan algo más. Exacto, Sebas, así como tú mencionas, el manejo, para empezar, no quirúrgico, ha demostrado una tasa bastante alta de recidiva a un año, ¿no? Casi del 30%. Entonces, ese es como el primer pero que podríamos ponerle, ¿no? Y como tú bien mencionas, eso es algo que casi nunca mencionamos nosotros, es que tenemos que tener un estudio de imagen en el cual nosotros podamos ver un fecalito. Un paciente que tenga un fecalito se espera que no responda al manejo no operatorio, o sea, al manejo médico exclusivo. Entonces, pues sí, eso es un poco difícil porque partiendo de lo que tú mismo dices y en el nivel en el que estamos, que no hay tantos recursos, pues con una tomografía a veces no es lo principal que tienes, o al menos no tienes a la mano en todos los centros, y es difícil, ¿no? Y también es arriesgado dar un tratamiento no quirúrgico. Uh-huh. Así ya al final, igual, bueno, en esta guía, por lo menos la de cirugía de emergencia, pues ellos concluyen que sí le siguen dando como gold estándar el tratamiento quirúrgico, aunque reconocen que podría apendicitis no complicadas darse manejo antibiótico, por lo mismo que menciona de las tasas altas de recurrencia, es que el gold estándar sigue siendo el tratamiento quirúrgico. Bueno, pasando a otra de las patologías que nos pueden dar sepsis abdominal, tenemos a la diverticulitis aguda de colon izquierdo. Pues en esta patología tenemos que el riesgo de desarrollar diverticulitis aguda de colon izquierdo es de tan solo el 4% de los pacientes con diverticulosis. Aquí en la guía nos mencionan que los antibióticos se pueden evitar, incluso, o sea, no darle ni siquiera manejo antibiótico a aquellos pacientes que veamos en la tomografía que es una diverticulitis no complicada y que pues igual no tenga comorbilidades significativas ni signos de sepsis. Estos pacientes se dice que pueden ser monitorizados clínicamente hasta que se resuelva el proceso inflamatorio. Ahora aquí también, pues entonces va a ser importante saber cuándo va a ser pues una diverticulitis complicada o no complicada. Entonces, pues para eso tenemos las clasificaciones. Acá del lado izquierdo les puse la clasificación de Hinchey inicial y del lado derecho la Hinchey modificada. Pues estas pues ya las conocen. Vamos a revisar la modificada, que es el grado 0, cuando es una diverticulitis clínicamente moderada. En esta nos indican que el tratamiento puede ser conservador. El grado 1A es que va a haber inflamación pericólica limitada, no va a haber presencia de absceso y también se puede dar el manejo conservador. De 1B en adelante ya se considera que son complicadas. Entonces en el 1B pues, tenemos que es una inflamación pericólica limitada y vamos a tener que puede ser tanto el absceso menor o mayor a 2 centímetros. Si es menor a 2 centímetros se le da el manejo conservador, si es mayor a 2 centímetros se puede utilizar un drenaje percutáneo.
Si es un Hinchi 2, pues va a ser un paciente que va a tener un absceso pélvico, retroperitoneal o a distancia. Igualmente, si es menor a 2 centímetros, se le puede dar manejo conservador. Si es mayor a 2 centímetros, con drenaje percutáneo. Y a partir del 3 y 4, grado 3 y 4, pues ya está indicada la cirugía de urgencia. El grado 3, pues es una peritonitis generalizada que no va a tener comunicación con la luz intestinal. Y el grado 4, pues una peritonitis fecaloidea, en donde va a haber comunicación, ¿no? con la luz intestinal. Otra clasificación que habitualmente nos preguntan es la clasificación de Minnesota. Y bueno, pues aquí igual son en el grado 0 al 5, en donde vemos que el 0 no hay inflamación. El grado 1 es únicamente inflamación de la grasa pericólica. Y el grado 2 se corresponde con el que es el Hinchi 1. Aquí quedan como desfasados, ¿no? El estadio 2 de Minnesota es como el Hinchi 1, el 3 como el Hinchi 2. Y el 4 también es como el Hinchi 2. Y el 5 pues puede ser tanto peritonitis fecal o purulenta, que sea como el 3 o 4. Entonces aquí igual para la evaluación inicial de un paciente que sospechamos que tiene una diverticulitis aguda, pues, sí. Aquí pongo los cuadros de diverticulitis. Ajá. Sobre todo el Hinchi 3, es el cuadro clásico en el que fallamos muchas veces en controlar el foco séptico, ¿no? Muchas veces hacemos, o se empezó a poner de moda incluso el lavado peritoneal para el tratamiento del Hinchi. Y lo seguimos haciendo muchas veces, ¿no? Ya nos ha tocado incluso pacientes en PISA en que nada más hacemos como lavado de cavidad y nada más, ¿no? Y después el paciente empieza a complicarse y tenemos que hacer otra laparotomía, ¿no? Tenemos que volver a meter al paciente a quirófano, pues porque fallamos o se quedó corto el manejo inicial del foco séptico, ¿no? Son los cuadros clásicos, ¿no? El Hinchi 3, que es donde más plata tenemos. Y entonces, y fallamos, ¿no? En cuanto a nuestras metas. Ajá, sí, de hecho, esto lo revisé en las guías, doctor, de cirugía colorectal, y precisamente mencionan ahí que como dice usted, en donde se tiene más controversias en el Hinchi 3 y que pensaban a veces estaba indicado el lavado y decían incluso laparoscópico, pero pues actualmente ya concluyeron que no es como el manejo más adecuado, ¿no? para ese estadio. Sí, hay que casos muy seleccionados, ¿no? Si quieres, avanzar aquí a estos padecimientos que pues vamos a ver ya en cada tema y vamos a ver qué más tienes, sobre todo la terapia de antibióticos o no sé qué más nos traes. Ok, sí, es que es como como viene así separado por cada uno. Esto pues ya es más enfocado en cuanto al manejo médico. Porque todo lo demás es más enfocado a enfermedad diverticular, como diagnosticarla y eso. En cuanto al manejo médico, pues como bien dicen, pacientes seleccionados que tengan diverticulitis no complicada, se menciona en la guía que incluso pueden ser tratados sin antibióticos. Y aquí pues el indicador que vamos a tener, del que nos podemos apoyar, es la PCR, en donde si esta es mayor a 170 miligramos por decilitro, vamos a tener un mayor riesgo de falla al tratamiento si no se le da el antibiótico. Entonces pues es algo paciente con diverticulitis, le pedimos PCR. Si nos sale más de 170, pues ese paciente sí estaría indicado iniciarle manejo con antibióticos. O también si es un paciente que tenga comorbilidades. En cuanto al manejo conservador, de aquí, si quieres, avánzale a todo esto del manejo de la diverticular, que ahorita no es el fin del tema, a propósito de la sepsis abdominal. Digo que le avances a las generalidades, ¿no? ¿Qué más tienes? Bueno, todo esto es de la... Ajá, diverticulitis alta, eso lo vamos a ver cuando sea el tema, ¿no? Ajá, igual también esto de cáncer de colon, igual cuando lo veamos. O sea, me refiero a que si traes algo sobre el manejo antibiótico de la sepsis abdominal. Sí, como dice específicamente del carcinoma de colon, es que ya viene todo por patologías, ¿no? Como pues de manera muy general, que en el carcinoma de colon, que igual es una causa de sepsis abdominal, pues cuando ya está perforado,
pues estos tienen mucho peor pronóstico que un paciente que no está perforado. Y pues cuando ya está perforado se considera que es un estadio avanzado de la enfermedad y pues hay un mayor riesgo de una diseminación peritoneal de las células tumorales a través del sitio de perforación. Aquí nos mencionan el tratamiento, pues es el procedimiento de Hartmann, que pues, es el como el más comúnmente aceptado y pues, que tiene una efectividad adecuada para el tratamiento del carcinoma de colon. Otra cosa de sepsis abdominal es la perforación secundaria a una colonoscopía. Aquí el tratamiento indicado es la reparación primaria, si es a lo mejor una perforación pequeña. Si es algún defecto más grande, se puede hacer la resección intestinal y la anastomosis. Igual se puede dar el manejo a través de la endoscopía. Pues habitualmente se utiliza cuando pues, las perforaciones se pueden cerrar utilizando clips durante el mismo procedimiento de la colonoscopia. Se puede dar el manejo conservador cuando el paciente no tiene síntomas de peritonitis o si el defecto es muy pequeño. Y también mencionan que un manejo laparoscópico temprano es seguro y pues es una buena opción si se cuenta con el recurso y con un cirujano con experiencia en este tipo de productos. Otra cosa es el pylori o dietas altas en sodio. Aquí el tratamiento. A ver, avanza más, Sebas, a ver qué más traes. Porque causas de abdominal, pues podemos decir como 30, ¿no? Y detenernos en cada una pues, va a estar muy tardado, te va a llevar 3 clases, ¿no? A ver si el avanzando, avanza. Sí, pues de hecho ya es nada más perforación terapéutica. A ver, avánzale. Es el intestino delgado. La tuberculosis abdominal. Avánzale. La colecistitis aguda. Claro, avánzale. Y pues ya. A ver, avánzale. Todo esto, avánzale. Y pues esta es la última patología. A ver, avánzale. Ya, esa es la última. ¿Tu última diapositiva? Ajá. A ver, por ejemplo, entonces, ¿con qué antibióticos iniciamos a un paciente cuáles son los antibióticos de amplio espectro? ¿Cómo iniciarías el manejo antibiótico a un paciente que sospecha sepsis abdominal? ¿Tú o alguno de tus compañeros? No escuché bien cuál es el antibiótico. Sí, ¿qué antibióticos manejas o que manejaríamos o sugieres que debemos de manejar como de primera línea en el manejo de amplio espectro? Un paciente en el que sospecha sepsis abdominal. No nos dijiste cuál es, ¿ok? Sí. En la sociedad mencionan se puede iniciar directamente con carbapenémicos. Entonces mencionan todo ese de ertapenem, miconem, meropenem, y mencionan también que hay patologías a lo mejor muy específicas en las que se puede hacer su uso combinado con metronidazol, pero no es lo común, porque lo que estamos cubriendo los mismos microorganismos. La metronidazol no nos va a llegar a problemas al meropenem, que pues, habitualmente se tiene a veces también esta práctica, no utilizar merometro. Sí, pues, te escuché más o menos, la verdad es que hay como una interferencia ahí, muy bien, pero no, a ver, creo que más o menos te entendí. ¿Algún otro compañero que quiera opinar sobre el manejo antibiótico? ¿Apoyar lo que dice Sebas o algo diferente? Sí, me parece correcto lo de iniciar con un carbapenémico o también penicilinas de amplio espectro, como, no sé, hiperacilinatas tazobactam.
Bueno, yo creo que primero empezaríamos o sea, con beta-lactámicos, sí, de tercera generación, con que cubra gram positivos, gram negativos, y anaerobios sería otro, dependiendo del tipo de patología que tengamos. Por ejemplo, carbapenémicos o cefalosporinas de cuarta generación, creo que serían para después ya de obtener los cultivos, porque estaríamos dando, por decir, una bomba a algo que puede tener a la larga resistencia. ¿Y por cuántos días manejaríamos este antibiótico? Esos antibióticos que escogimos. Bueno, yo creo que mínimo de 7 a 10 días, y dependiendo de los cultivos que salgan, extendería más el tratamiento y ya dirigido con el antibiótico que nos salga en el antibiograma. Sí, Sebas, ¿tú qué opinas? Yo lo que revisé, doctor, es que en sepsis abdominal, o sea, que no, o sea, normalmente estamos habituados o con el servicio de infecto no que no usar tanto antibiótico tan fuerte ni por tantos días, pero que en sepsis abdominal sí está indicado utilizar, como dice, los demás amplio espectro, empezando por carbapenémicos, y se pueden utilizar así de manera inicial hasta por 15 días. Pero, o sea, eso dependiendo igual, ya se tiene que hacer esto es nomás con el manejo empírico en lo que tenemos, ya podemos dirigir el manejo antibiótico con los cultivos. Ok, ¿qué más hay sobre el manejo antibiótico? Más de antibióticos ya han dado. Sí, Doc, pues yo creo que primero puedo participar. Por supuesto. Yo creo que pues en un paciente que tenga pues diagnóstico nada más de sepsis abdominal, en teoría podríamos iniciar con un antibiótico que cubra solamente gram negativos, y de amplio espectro, ¿no? O sea, gram negativos y la mayoría de los gram positivos, como una cefalosporina de tercera generación, alguna quinolona. Y en caso nada más de que pues tengamos sospecha de que hay alguna lesión intestinal o colónica, pues ya agregar otro medicamento que cubra anaerobios, como metronidazol. Como dice pues bien Sebas, pues muchas veces podemos iniciar también el tratamiento con carbapenémicos, como ertapenem, y pues posteriormente a esto depende también del paciente, va a entrar a quirófano, pues nuestra sospecha diagnóstica, para pues, abordar un poquito el cuadro y dar pues sí, la terapia antibiótica más específica, ¿no? Para dependiendo del cuadro del paciente. Sí, así es. Por ejemplo, si operamos un paciente, o operan un paciente con lo más común que podemos ver, ¿no? Un apendicitis fase 4, de entrada le vamos a dar un carbapenémico, un pipetazo, le vamos a dar una cefalosporina de tercera generación más metro, o qué le van a dar. Un paciente que no está chocado, pero que dicen fue fase 4. Yo pienso, Doc, que
cefalosporina de tercera generación y antibiótico anaerobio, puede ser metronidazol o clindamicina, que cubran aerobios. Ok, y en el caso de que tengamos un paciente programado para un cáncer de colon, que le hacemos una sigmoidectomía, una hemicolectomía, la que quieran, y ¿sí se escucha bien? Me escucho raro. Sí, se Bueno, escucha. hacemos una hemicolectomía con anastomosis y pasan 3, 4 días, el paciente se empieza a deteriorar, empiezan a elevar leucos, a distenderse, fiebre, taquicardia, bla, bla, bla. Y lo metemos a operar nuevamente y encontramos que está con fuga de anastomosis y ya tiene materia fecal en toda la cavidad y demás. Ahí, ¿qué antibiótico manejarían? ¿Continuarían con el que ya habíamos iniciado con el paciente? ¿Lo escalarían? ¿O ahí sí cambiaría un poco el manejo? Pues ahí sí se escalaría el tratamiento, ¿no, doctor? Porque inicialmente pues ya se dio un tratamiento que era como el inicial y este ya es un paciente complicado. Y pues idealmente se debería de ajustar a antibiograma. Sí, claro, y son pacientes que muy probablemente ya tengan infecciones por agentes hospitalarios, ¿no? Que ya una cefalosporina y un metronidazol, pues seguramente pues, ya no le van a hacer nada, ¿no? Bueno, ¿qué más? ¿Algún comentario ya para finalizar la sesión de ahí? Sí, Doc, yo tenía dos comentarios. El uno es de que actualmente ahora se está manejando parte de la triada mortal, que es la coagulopatía, la acidosis y la hipotermia, la hipocalcemia. Y ha cambiado, o sea, se está cambiando mucho esto de la triada mortal por el diamante letal, que lo llaman, sí, el diamante letal, que es en pacientes con trauma o pacientes que tienen choques abdominales sépticos. Y también lo otro es, no sé si usted qué opina y los R3 o los R4 en cuanto a la bolsa de Bogotá para hacer los cierres de abdómenes abiertos. O sea, yo, según la medicina basada en evidencia, pues las bolsas de Bogotá ya no se deberían utilizar porque causan mucha mortalidad por la pérdida de dominio de la cavidad, pérdida de líquidos del espacio o formación de fístulas y eso. Y lo ideal sería utilizar un bag intraabdominal. Obviamente que lo ideal sería el Aptera, y si es que no lo tenemos, es un bag artesanal como es la técnica de Baker. Entonces, no sé qué opinan, qué opina usted con eso de las bolsas. Pues creo que te lo contestaste muy bien tú solo, ¿no? Hay que tratar de evitarlas en la medida de lo posible. Obviamente va a haber casos en los que operamos pacientes y tienen mucho edema de asas, y que cerrar la pared luego sí es un gran problema. Pues son casos como muy seleccionados, ¿no? En la medida posible tratar de evitarlas, ¿no? Te digo, contestaste muy bien solo tu propia pregunta. Ya, doctor, muchas gracias. Pues bueno, pues creo que si no hay más, podemos concluir. Checar bien entonces lo de los manejos antibióticos, no sé si faltó como tocar un poquito el día de hoy, ¿no?
cómo iniciamos, a qué pacientes le iniciamos carbapenémico, a cuáles no. Si damos un ciclo de 4 a 7 días, o lo prolongamos. Antifúngicos también faltaron. Entonces, checar esa parte que quedó pendiente, lo podemos ver en alguna sesión, ¿no? Doc, en base a los antifúngicos, como usted menciona, también son recomendadas, ¿no? En pacientes que ya tienen una o que se sospecha una infección intrahospitalaria o pacientes que hayan tenido una anastomosis, como el caso que usted mencionaba. Creo que sí es importante mencionar que hay ya esquemas de antibióticos y vienen muy bien descritos en la guía que ya nos... Pero creo que no alcanzó a revisar esa parte, ¿no? Faltó esa parte, pero sí es fundamental, ¿no? Es parte del tema, ¿no? Donde viene para pacientes quienes tienen una sepsis abdominal no complicada, quienes están en estado crítico, quienes ya se les sometió a una cirugía. Yo creo que hay que conocer, es difícil también memorizarlos, y también hay que reconocer que cada patología sugiere un tipo de antibiótico, también sugieren un tiempo estimado para apéndice, para el grado que le dan a cada patología. Tenemos que iniciar el antibiótico en un lapso de 24 horas o 3 a 5 días a lo mucho, y si no mejora, pues bueno, continuar estudiando al paciente, ¿no? Pero sí, es un poco complicado tener como un solo antibiótico. Tristemente en el hospital pues sí lo hacemos así, a veces solamente ceftriametro pues, para todos nuestros pacientes, y como bien menciona el doctor Gavin, tenemos que saber que existe algo más, y aparte que tenemos que tomar cultivos durante la cirugía, y una vez que tengamos resultados pues podemos irnos dirigidos ya con... Pero antes de eso pues sí tenemos que conocer estas tablas. Así es, Miguel. Muchas gracias, Doc. Bueno, pues muchas gracias a todos. Finalizamos por hoy, me parece. Finalizamos. Buenas noches a todos. Ok, termino la sesión. Buenas noches. Bye, gracias.